El futuro es de todos. Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad. Hola, buen día y cielos azules para ustedes y para sus familias. Yo soy Ricardo Becerra Sáenz y apoyo a la Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad de la República de Colombia en los temas de accesibilidad universal y servicio incluyente al ciudadano, que es lo que nos convoca el día de hoy directamente. Muchas veces nos preguntan cómo tratar a las personas con discapacidad, cómo referirse a las personas con discapacidad y sobre todo en todas aquellas plataformas de servicio. Generalmente se perfilan tres tipos de canales en los cuales con los cuales nosotros somos atendidos. Bueno, me faltaba decir algo también muy importante. Ricardo es receptor de poliomielitis a los 2 años de edad y yo soy conductor de silla con ruedas. Soy una persona con discapacidad. Y nosotros en todas estas plataformas de servicio encontramos 3 canales básicos identificados para la prestación del servicio. ¿Cuáles son ellos? El canal presencial, donde tú vas físicamente con tu cuerpo y vas a ser atendido por unas personas en un entorno físico, tangible, espacial. 2, el canal telefónico, ¿cierto? Y 3, el canal virtual. Y el canal virtual tiene también varios tipos de aplicaciones o de escenarios, como puede ser el chat, un chat de servicio, puede ser un video chat, o puede ser el correo electrónico, o incluso también podría ser a través de aplicaciones, ¿cierto? La página web o aplicaciones que tiene una empresa de servicios públicos. Iniciemos por algo que es fundamental. ¿Cuáles serían esas pautas básicas del trato digno a las personas con discapacidad? Y yo te puedo compartir que son 3, básicamente. La primera de ellas es que tu relación con la persona sea de una manera natural. ¿Cómo tratas a cualquier otra persona? No tienes ninguna diferencia, ¿cierto? Porque es muy importante entender que las personas con discapacidad no somos unos extraterrestres, no somos unos bichos raros, no somos seres humanos apartados por algunas dinámicas también del ejercicio en la sociedad, sino que somos personas. Así de sencillo, somos personas. La gran diferencia es que hacemos las cosas de distinta manera. De hecho, todos los seres humanos somos diferentes. No hay ni uno solo que sea igual a otro, ¿cierto? 7.900 millones de humanitos que habitan este maravilloso punto azul, como lo escribió Carl Sagan. Ninguno de ellos somos iguales. Todos somos diferentes. ¿Dónde nos encontramos en la igualdad? Precisamente en ese escenario de oportunidades y en un escenario de derechos. Las personas con discapacidad no somos objetos de asistencialismo. Somos sujetos de derechos como lo eres tú. Y recuerda el artículo 13 de la Constitución Política de la República de Colombia, donde palabras más, palabras menos, nos está diciendo que todos nacemos libres e iguales ante la ley y que gozamos de los mismos beneficios en oportunidades y en derechos. Entonces, pues, debe ser natural. La segunda pauta fundamental del trato con una persona con discapacidad es que el trato sea flexible. ¿Qué significa flexibilidad? Que sea adaptable, precisamente porque somos diferentes. No es lo mismo que tú interactúes con una persona que tiene discapacidad física o motriz a una persona que tiene discapacidad intelectual o discapacidad sensorial. Y esto es lo que llamamos atención con enfoque diferencial. Nos enfocamos en esa forma distinta del ser, del poder y del hacer, ¿cierto? Como esto aquí tiene que ver mucho con la autonomía en las personas. Entonces tú adaptas
Adaptas las circunstancias dependiendo del tipo de persona o del tipo de circunstancia o de proceso, procedimiento que estés implementando para prestarle un servicio a una persona con discapacidad. Por eso decimos que es flexible. Y ahí entra dos conceptos fundamentales que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, bajo su lema, esto es de la Organización de Naciones Unidas, bajo su lema, nada sobre nosotros, sin nosotros, establece dos herramientas superpoderosas precisamente para establecer esa flexibilidad en los procesos de atención y en el desarrollo de las competencias de servicio con enfoque diferencial, el diseño universal y los ajustes razonables. Cuando tú hablas o mencionas o escuchas más bien los ajustes razonables, estás entendiéndolo como una modificación o una adaptación necesaria o adecuada para casos particulares que no impongan una carga indebida o desproporcionada en el manejo de tus recursos. En tu recurso humano, recurso técnico, recurso tecnológico, recurso locativo y recurso económico. Es como cuando tú recibes a una persona con discapacidad auditiva, sabes que ella tiene una forma distinta de comunicarse y en tu plataforma de servicio, supongamos en la presencial por ahora, o incluso en la virtual, no tanto en la telefónica porque pues, no se da a interactuar con una persona con discapacidad auditiva por el teléfono, pero en las otras dos sí. Y tú estableces unas medidas de apoyo dentro de esa gran categoría de los ajustes razonables como es un servicio de interpretación de lengua de señas colombiana. Más o menos por ahí. Y la tercera pauta es que el trato sea digno. Es más, que sea respetuoso por la dignidad inherente que tienen todas las personas y en particular o prioritariamente las personas con discapacidad. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Trato digno, respetando la autonomía de la persona, es decir, la forma distinta de hacer las cosas, de su capacidad de realizar las cosas en su propia medida de ella, no de la tuya. Aquí nunca comparamos la capacidad de las personas con discapacidad con tu capacidad. Yo soy capaz del 100% de hacer de mis cosas de lo que yo soy capaz, no de lo que tú eres capaz. Entonces fíjate que esto es muy importante en ese sentido para que podamos comenzar a establecer algunas de esas pautas básicas. Vamos a la segunda parte. ¿Cuáles son esas 5 As, las 5, digamos que, acciones concretas con las cuales nosotros podemos iniciar un proceso independientemente del canal de atención que tú vayas a utilizar? Lo primero, te digo que son las 5 As del servicio incluyente a las personas con discapacidad. Y yo creo que esto es para todas las personas, simplemente. Lo que pasa es que adaptamos, somos flexibles para hacerlo con las personas con discapacidad. La primera de ellas es que el servicio tiene que ser acogedor. Vas a acoger a la persona. ¿Y acoger a la persona qué significa? Abrázala. Abrazarla significa no lanzarse el abrazo, no, porque eso también hay que respetarlo. Acoger es abrazar con la sonrisa, abrazar con la mirada, abrazar con tus gestos corporales, con el tono de tus palabras, con el sonido armonioso a través de un teléfono o a través de un video chat, ¿cierto? De tu voz, que la debes preparar también. Con el tono en que tú hables, la persona va a sentir atractividad hacia lo que tú le estás ofreciendo o le estás solucionando en un momento dado. Segundo, atender a la persona. Atender a la persona como tú atiendes a cualquier otra, así de sencillo. Simplemente tú estás formado aquí en este proceso de atención o en esta acción de atención. Es muy importante la formación. Si tú no estás informado, no puedes ser formado para que tú transformes. Sin información no hay formación para la transformación. Y siempre hablamos de un cambio de chip, ¿cierto? De una manera distinta de poder entender al mundo, de innovar en acciones, precisamente, y aquí está la atención. La atención sin formación no funciona. Entonces vamos a aprender a atender con enfoque diferencial. La tercera A del servicio incluyente es acompañar.
acompañar en esos 2 o 3 minutos que tienes por un canal telefónico, porque te lo exigen también las métricas, ¿cierto? En los procesos de atención, ser muy concreto, ya vamos a ver cuáles son esos atributos, y en ese sentido, pues es un acompañamiento como cuando tú estás, por ejemplo, en un canal presencial y eres el anfitrión, cuando llega una persona ciega, por ejemplo, entonces tú la acompañas. Si en algún momento esta persona te pide a ser apoyada, que es la cuarta A, y la quinta A, que es ser asistida, ¿cómo se logra esto? Básicamente preguntando. Muy buen día, yo soy Gonzalo, su nombre por favor. Yo soy Ricardo Gonzalo. Don Ricardo, ¿qué proceso, qué diligencia requiere hacer aquí en nuestro centro de servicio? No, voy a hacer un pago. Bueno, ¿usted requiere ayuda? Primera pregunta. ¿Usted requiere ayuda? ¿Requiere un apoyo para poder tener una experiencia más cómoda en nuestro centro de servicio? No, tranquilo, no se afane. Yo lo único que necesito es que de pronto que usted me acompañe. Listo, fantástico, estoy aquí para servir. Primera opción. Segunda opción, si tú le dices que sí, requieres una ayuda o un apoyo o un acompañamiento. Entonces, la siguiente pregunta es muy sencilla. Señor Ricardo, ¿usted me puede informar de qué manera lo puedo ayudar? ¿De qué manera lo puedo apoyar? ¿De qué manera lo puedo asistir? Dependiendo de lo que sea. Si tú detectas que la persona, por ejemplo, es muy hábil en el manejo de su bastón, etcétera, listo, como dicen por ahí, apague y vámonos. Pero si ella te dice que sí requiere un acompañamiento y tú le preguntaste cómo le puedo ayudar, ella te lo va a decir. Ella te va a decir, por favor, adelántese medio paso, yo le coloco la mano sobre el hombro o en la comisura del brazo y usted me guía hasta el punto para hacer la transacción o hacer el pago. Fíjate que ahí está la diferencia entre acompañar, en apoyar y en asistir. Si yo requiero la ayuda para que sea asistido, yo te la voy a pedir. Es muy importante agradecer la ayuda, pero no siempre se necesita. Y aquí hay algo muy, pero muy importante. Tú no tomes decisiones por la persona con discapacidad. Esto es muy importante. No tomes decisiones por ella. Entonces ahí tienes básicamente lo que son las 5 A's para poder atender a una persona con discapacidad. ¿Cómo debe referirse a la persona con discapacidad? En términos generales, cuando uno le dice y le pregunta, por ejemplo, a ese famoso programa que decía 100 colombianos dicen, uno, ¿cuál es la forma apropiada de decirle a una persona con discapacidad? Entonces, empecemos por las inapropiadas. Cuando tú le dices, por ejemplo, impedido, limitado, inválido, anormal, especial. Es que es una persona especial. No, todos somos especiales. Especiales son las pizzas y las hamburguesas. De resto, todos somos especiales. Todos los seres humanos, con unos talentos, con unas capacidades, con unas fortalezas. Minusválidos, qué término tan fuerte, ¿no? Menos válido que otra persona. No, nada de eso. Ni siquiera discapacitado. Te voy a decir por qué. La discapacidad no me define como persona. Si tú me ves que yo llevo en mi silla con ruedas a tu centro de atención, a tu centro de servicio, no te fijes en mi silla con ruedas. Fíjate en mí. Sácate la silla con ruedas de la cabeza porque la silla con ruedas no es el símbolo de mi discapacidad. Mi silla con ruedas es mi vehículo de transporte. Así como tú usas una bicicleta que también es una silla con ruedas y también usas una silla con ruedas en tu oficina. ¿O no? La bicicleta es una silla con ruedas. Y la silla que está en tu oficina con 5 rueditas también es una silla con ruedas. Entonces, ¿cuál es el problema? La mía es mi vehículo de transporte. No es el símbolo de mi discapacidad. Mi problema no es que mis piernas no funcionen como las tuyas. Mi problema es que tú logres comprender las alas que yo tengo para volar. Como bien lo especificó en una máxima Frida Kahlo. Pies para que los quiero si tengo alas para volar. Es ahí donde te debes enfocar. Y ya para ir cerrando, el término apropiado es persona con discapacidad. Y ya tú después le colocas el apellido. Persona con discapacidad auditiva. O persona sorda, no sordomuda. Eso no se usa, porque hay muchas personas sordas que sí hablan. Ojo. Persona con discapacidad visual, que puede ser una persona ciega o persona con baja visión. Persona con discapacidad intelectual, o persona con síndrome de Down, o persona con espectro autista,
Ahí hay una discusión si el autismo realmente es una discapacidad o no, no sabemos. O es una afección neurocerebral, no lo sabemos todavía, pero digamos que está en discusión, pero persona con espectro autista. Si vas a encontrar una persona con discapacidad física, no le digas ni el tullido, ni el mocho, ni el manco, ni el chueco, ni el cojo, ni el postrado en silla con ruedas, nada de eso. Dile persona con discapacidad motriz. O incluso puedes decirle persona usuaria de silla con ruedas o persona usuaria de prótesis, no al cojo. No, persona usuaria de prótesis o persona usuaria de aparatos ortopédicos. Fíjate lo interesante. Todo con dignidad. Si encuentras una persona con discapacidad mental o psicosocial, no le digas el loco, ni el demente, ¿cierto? Ni el zafado, ni el trastornado, ni el loquito de la esquina, ni el loquito del barrio. No. Son personas con discapacidad mental o psicosocial. Persona, por ejemplo, persona, no le digas bipolar, ni esquizofrénico, ni paranoico, ni psicótico. Nada de eso. Dile persona con trastorno bipolar, o persona con esquizofrenia, o persona con paranoia, o persona con psicosis. Es así como se le debe decir a las personas. Y a las personas con discapacidad múltiple, pues es persona con discapacidad múltiple, así de sencillo. Y ya para cerrar te voy a mencionar 7 atributos rápidos con los cuales debemos tratar a las personas con discapacidad. La primera regla del juego o el acuerdo de convivencia, porque lo que motivamos es la participación y los procesos de convivencia con las personas con discapacidad. La gente nos pregunta, dice, ¿cómo tratar a una persona con discapacidad? Sencillo, de la misma manera que te gustaría que te trataran a ti. Fíjate la clave. De la misma manera que te gustaría que te trataran a ti. ¿Cómo? Con dignidad, con respeto, con todo este tipo de elementos que aquí te los voy a mencionar de una manera muy rápida. A ti no te gustaría que te hicieran lo que no te gusta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se lo hacemos a las demás personas? Primero, hacer un trato respetuoso. Ser respetuoso. Los seres humanos esperamos ser reconocidos y valorados sin que se desconozcan las diferencias. Esto es muy importante. El respeto por la dignidad, la autonomía, la libertad en la toma de decisiones y por la independencia en la vida diaria. Segundo, el trato debe ser ¿qué? Amable. El trato debe ser cortés, pero también debe ser sincero en cualquiera de los canales que tú estás trabajando, ¿cierto? La atención debe evitar ese trato sobreprotector, asistencialista, infantilizado o incluso meloso. A veces creemos que como las personas con discapacidad hay que tratarlas diferente, entonces hay que decirles como si fueran una porcelanita y ser meloso con ella. No, debe ser amigable, mas no atrevido. Tercero, el trato tiene que ser confiable. En la medida en que sea conforme con lo previsto en las normas y en los procesos, porque tú también estás cumpliendo con una partitura en tu organización. Al ser confiable, tú te vuelves creíble. La persona con discapacidad te va a creer y algunas personas con discapacidad, de acuerdo a su experiencia, manifiestan experimentar inseguridad por la manera en que son tratados. Así es que debe ser confiable. Cuarto, empático. El asesor de servicio percibe lo que el cliente usuario con discapacidad siente y además debe aproximarse a esos sentires y a esos anhelos y a esas necesidades. Usted, asesor de servicio, al tener conocimiento, ¿cierto? La aproximación empática a esa necesidad manifiesta que hace la persona con discapacidad, usted la hace sentir más cómoda y más comprendida. Sea empático, comprenda a la persona, a su necesidad y a su aspiración. Quinto, sea incluyente. El servicio de calidad para todos los usuarios sin distingos y sin discriminaciones. ¿De acuerdo? Un servicio incluyente permite la plena y efectiva participación en igualdad de condiciones con las demás personas. No me convierta en preferencial. Yo no soy preferible, porque todo lo preferencial es exclusivo y todo lo exclusivo, ¿qué es? Excluyente. Entonces no me excluyas. Yo lo que requiero es un trato prioritario, que sea ágil, oportuno y adicionalmente de primero, sí, ¿por qué no? Eso es parte de un derecho, no es un privilegio.
Y sexto, ya lo hemos dicho, un servicio oportuno. Debe brindarse en el momento adecuado, cumpliendo precisamente los términos acordados con el cliente usuario con discapacidad. Y 7, el servicio debe ser, atención, efectivo, como para cualquier persona. Debe resolver esa necesidad solicitada por parte de la persona con discapacidad. Al igual que cualquier persona, el cliente usuario con discapacidad espera que su solicitud sea resuelta de manera efectiva. Y esto fortalece la confianza que estamos depositando en el prestador de servicio. Mira que son básicamente estas pautas con las cuales estamos fortaleciendo precisamente lo que nos solicita la Convención, que todo el Estado colombiano, al ser parte de la Convención, debe promover, proteger y asegurar el goce pleno de derechos de las personas con discapacidad, en todo sentido, con la accesibilidad, con la atención, con la disposición de los recursos, con ese trato digno, ese trato flexible y ese trato natural. Si bien es normal ser diferente, también es anormal ser indiferente. Repito, si bien es normal ser diferente, también es anormal ser indiferente. Espero que esto sea de mucha utilidad para que ustedes puedan fortalecer precisamente esa cultura incluyente y accesible en toda la organización y con todos sus afiliados o sus asociados, para que nosotros siempre estemos en esa sintonía de transformar nuestro mundo juntos en un mundo mejor para todo el mundo. Cielos azules para ustedes, bendiciones para ustedes y para todas sus familias. Hasta pronto. El futuro es de todos. Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad.